Puede iniciar, doctor. Gracias, buenos días a todos los participantes de la audiencia. Son las 11:38 del día 21 de julio del año 2026. Expediente 2633-2015, juicio oral que se sigue contra los ciudadanos Fernández Bazán Valentín por la presunta comisión del delito de asociación ilícita y contra otros acusados por la presunta comisión del delito de lavado de activos y también de asociación. La audiencia se viene registrando a través del sistema de audio y video. Escuchamos la acreditación de las partes. Por el Ministerio Público se acredita. Buenas tardes, señor juez. Igualmente los demás presentes en esta audiencia, por el Ministerio Público, Laureano Yanca Chumbe, fiscal provincial de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delito de Corrupción de Funcionarios del Santa. Gracias. Por el actor civil se acredita. Doctor Vera. Sí, buen día, señor magistrado. Buen día con todos los presentes. Por parte de la Procuraduría Pública, el abogado Fernando Enrique Vera Romero, con los datos ya señalados en la sesión anterior. Muchas gracias. Bien, gracias. Las defensas técnicas del señor Fernández Bazán Valentín. Doctora Seija, ¿se acredita? ¿O doctor Bocanegra lo reemplaza el día de hoy? Señor magistrado, muy buenos días con todos los presentes. Efectivamente, mi colega me ha pedido que lo reemplace por cuestiones de salud. En esta oportunidad no solo estaré por mis patrocinados, el señor Valentín Salomón y la señora Nuri Soledad, sino también por el patrocinado del doctor Aceijas. Muchas gracias. Bien, correcto. Defensa de la ciudadana Luz Fernández Bazán, doctora Ruiz, autor del AMA, me parece que lo vi. Doctor, está pidiendo la acreditación del abogado de defensa técnica de Nuri Elizabeth, ¿verdad? De Luz. Ah, ok, perdóneme. Señor juez, tenga usted muy buenos días. Sí, se había escuchado mal. La señora Luz Fernández Bazán, concurre el abogado defensor Omar de la Diócesis. Correcto, doctor, gracias. Por Nuri Fernández Bazán, ¿se acredita doctor Erasmo Reina? Buenos días, señoría, buenos días con todos. Erasmo Reina Alcántara, registro CAL 29.306, de mandatos procesales ya consignados en autos. Gracias. Defensa de, gracias doctor, de Jiménez Esquivel, Frank Taylor. Doctor Vidal, buenos días. Muy buenos días, señor magistrado. Por Frank Jiménez Esquivel presente. Correcto. Finalmente, doctor Zabaleta, por el ciudadano Vázquez Dubón, Luis Federico. Señores jueces, tengan usted muy buenos días con la Fiscalía, los colegas y todos los que se enlazan en esta sala virtual. Soy el letrado Zabaleta Vega Chovel Ronald con CAD 1646. Muchas gracias, señor juez. Bien, gracias. Los señores acusados se encuentran en la plataforma. Valentín Fernández Bazán. Presente, señor magistrado. Valentín Fernández Bazán. Gracias. Valentín Fernández Neira. Presente. Gracias. Nuri Fernández de Bazán. Presente, doctor. Sí. Luis Fernández Bazán. Presente, doctor. Nuri Fernández Bazán. Presente, doctor. Fran, gracias. Jiménez Esquivel. Presente, doctor. Finalmente, Luis Vázquez Hugo. También Presente, doctor. Presente. Bien, entonces nos encontramos todos los sujetos procesales y también el policial. Empezamos hasta ahora, doctor, debido a que el día de ayer se ha reconformado el juzgado colegiado permanente del SAM. A partir de la fecha va a integrar, no tiene incidencia obviamente en este juzgamiento, pero sí para los fines de la programación de las audiencias, que ha generado que tengamos este retraso de unos 10 o 12 minutos conforme a la programación de la sesión para esta fecha. Bien, también en la sesión anterior del día 17 se escuchó un pedido de nulidad de la defensa técnica de la ciudadana Nuri Fernández Bazán. Se escuchó también las postulaciones de las defensas técnicas de cada uno de los acusados que de algún modo se aunaron al pedido, y también se hizo referencia en el caso de la ciudadana Luz Fernández Bazán de algunos otros incidentes que también tendrían incidencia directa en la afectación del debido proceso. A su turno, Fiscalía también se pronunció y también el actor civil. Se ha reservado la emisión de la decisión para esta sesión
teniendo en cuenta que se daba cuenta de dos procesos, dos expedientes que se tramitan ante un juzgado penal unipersonal. Se ha recabado el expediente físico, asimismo se ha verificado la visualización de los videos que componen las audiencias que se mencionó en la sesión previa. Y analizando todo ello y también los actuados de este juzgamiento, se ha tomado ya una decisión. A continuación se van a dar los alcances de la misma. Bien, resolución correlativa 9 Chimbote, 21 de julio del año 2026. Autos vistos y oídos con el debate realizado, un mérito a la incidencia de nulidad que ha postulado la defensa técnica de la ciudadana Nuri Fernández Bazán, acusada en este proceso. En cuanto a la exposición del planteamiento, tenemos que la defensa técnica, el doctor Reina, solicita la nulidad absoluta de determinados actos procesales propios del juzgamiento y también la nulidad del juicio en su integridad por existir imposibilidad de convalidación o renovación de los actos procesales cuya nulidad se pretende. Los fundamentos principales resumidos de esta solicitud básicamente es que habría existido ausencia material y participación simultánea de uno de los integrantes del colegiado a cargo de este debate en otras audiencias, mientras paralelamente se desarrollaba el juicio oral de la ciudadana Fernández Bazán. Esta causa, la 2633. Detallándose dos expedientes específicos, ¿no? El 107-2018 se señala una audiencia del día 13 de noviembre del 2024, en donde hubo objetivamente una ausencia de 8 minutos. En este periodo, señala la defensa, se examinó a la perito Judith Arangurí, quien declaró e informó sobre los ingresos de uno de los acusados, y también otros alcances propios del examen pericial. Se señala una segunda sesión de audiencia el 1 de abril del año 2025, en donde la misma magistrada se ausentó durante la totalidad de la sesión, es decir, 56 minutos, para dirigir un proceso propio de su despacho de juzgado penal unipersonal, el expediente 3292-2024. En esta sesión se realizó el contrainterrogatorio del aperito contable antes mencionado, donde también brindó información propia del examen pericial. Señala que se ha afectado, se ha infraccionado, se ha vulnerado algunos principios o derechos propios del juzgamiento, como la inmediación, que exige al juzgador participar y mantener un contacto directo, personal y continuo con la prueba, tanto en su valoración cuanto en su actuación. Y no solamente una presencia formal, sino una participación cognitiva de forma efectiva. Señala la defensa que la ley obliga a la presencia ininterrumpida de los jueces en el juicio, bajo sanción de nulidad, salvo algunas excepciones que la propia norma las establece. Señala también que la prueba se puede construir válidamente desde la participación efectiva de los jueces a cargo de emitirla, siendo que al no estar presente en el contrainterrogatorio no se percibieron las vacilaciones, dudas o el lenguaje corporal inclusive que mostraba la perito, elementos esenciales para luego realizar la valoración en cuanto a la credibilidad principalmente, y por qué no en lo que respecta a la fiabilidad de la prueba pericial. Señala la defensa además que resulta inútil si uno de los jueces que decidirá la sentencia de este caso no habría presenciado o no presenció el acto donde se pusieron de manifiesto las debilidades metodológicas de la prueba pericial. También planteó las posibles alternativas que brinde el colegiado como solución a este pedido de nulidad, haciendo referencia a que la revisión posterior de las grabaciones no subsana en modo alguno el vicio advertido, pues se constituye en una actividad pasiva que impide al juez ejercer su facultad de formular preguntas y hacer las aclaraciones o pedir las aclaraciones que la propia norma le faculta, a fin de lograr que la prueba actuada brinde toda su utilidad, toda su pertinencia, con la finalidad del esclarecimiento o la averiguación de la verdad, como
objeto ulterior del proceso. ¿No? Hace también mención a unas ejecutorias, a una sentencia del Tribunal Constitucional que básicamente tienen que ver con el principio de inmediación. Las defensas técnicas, como lo habíamos indicado, se han aunado al pedido de nulidad, y en el caso de la ciudadana Luz Fernández Bazán también hizo referencia a algunos incidentes que se habían dado antes de que quien hable asuma la dirección de este debate. Fiscalía solicitó que se recurra al test de ponderación para dar solución al planteamiento de nulidad, en tanto que el actor civil, dentro de la buena fe, requirió que se realice por parte del colegiado de la visualización de los videos cuestionados, y a partir de allí, de evidenciarse o verificarse que efectivamente hubo esta simultaneidad de audiencias, se conformó con que se declare la nulidad del presente proceso. Bien, esa es la exposición del caso básicamente. Segundo apartado, la parte normativa, ¿no es cierto? El artículo 150 que se mencionó regula los alcances de la nulidad plena o absoluta. Defensa ha planteado el literal D del primer párrafo, inobservancia del contenido esencial de los derechos y garantías previstos por la Constitución. Básicamente se hizo referencia al debido proceso, y dentro de este es el derecho a la prueba, ¿no? A la emisión de una sentencia basada en la actuación y valoración de la prueba, y también afectación a la inmediación y contradicción como ejes o pilares del juzgamiento penal. También se hizo referencia a alguna jurisprudencia, donde acá debemos citar la 2944-2022, que establece que la nulidad, como un remedio, constituye el último recurso, la última ratio a la que se puede acudir, se debe acudir, en circunstancias que un proceso se vea cuestionado desde la afectación de garantías fundamentales como el debido proceso o la tutela judicial. Y este test de nulidad se compone de 3 requisitos o presupuestos: la taxatividad, la lesividad propiamente o la imposibilidad de convalidación, y también lo relacionado con la oportunidad, ¿no? Es decir, que el avance del proceso o las circunstancias que contaminaron su iniciación desde la afectación del debido proceso no hayan sido descubiertas por la defensa en su oportunidad, o aún siendo descubiertas, no las haya puesto de relieve para que se pueda resolver justamente estos pedidos. También debemos señalar que la nulidad tiene una función de auxilio para la corrección respectiva del proceso, lo que tiene incidencia en su legitimidad y constitucionalidad. No se busca atacar meramente desde aspectos formales el avance de un proceso, sino cuando estos vicios, estos cuestionamientos tienen una injerencia definitiva en la solución que se pueda brindar a un juzgamiento, es decir, la sentencia propiamente, ¿no? Siendo un remedio que busca asegurar el respeto de estas garantías, protegiendo a los justiciables frente a irregularidades estructurales o decisiones que no se ajustan a lo producido y lo actuado en el interior de un respectivo juzgamiento. También debemos hacer mención a lo que establece el artículo 356 como ejes principales o fundamentales del juicio, que son pues la oralidad, la publicidad, la inmediación y la contradicción en la actuación probada. Bien, siendo así, analicemos el caso en concreto y también haciendo referencia a algunos aspectos que forman parte de este juicio, a los que nos vamos a referir más adelante. En cuanto a la taxatividad, la Constitución establece ciertamente como uno de los principios de la función jurisdiccional la observancia del debido proceso, y esta garantía fundamental exige el respeto de las reglas y derechos que establece el juicio oral. En el caso concreto, a partir de la verificación de estos videos, con la realización de audiencias en simultáneo por uno de los integrantes del colegiado, se puede inferir que había una infracción al principio de inmediación y además el derecho a la prueba como una exigencia del juzgador de actuar y valorar la prueba de forma acabada y satisfactoria para justificar la decisión sobre el fondo que en su momento se emita. Principio de lesividad o trascendencia, aquí se planteó como alternativas o remedios procesales sin necesidad de recurrir a la nulidad,
la visualización de los videos posteriormente por parte de, si no es el director de debate, quien se incorporó luego como director, que es el caso de quien habla, o incluso para aclarar alguna circunstancia que de pronto en el debate mismo no se haya debatido. Sin embargo, aquí debemos, ¿no?, resaltar lo siguiente: quien habla, ¿no?, como las partes lo han mencionado, y es también de conocimiento, se incorporó justamente a partir de una recusación denegada y una posterior inhibición del anterior director de debates. Entonces se tenía que revisar, para conocer desde luego el caso, cada una de las sesiones de audiencia, desde su instalación hasta el día en que asumí, esto es en el mes de septiembre del año próximo pasado, 2025. Y puedo advertir que la perito Arangurí fue examinada hasta en 18 sesiones de audiencia. Desde allí, pues, se revela la importancia de este medio probatorio para el esclarecimiento de los hechos y la exigencia, como correlato de los jueces a cargo del juzgamiento, de lograr el esclarecimiento de los hechos y atender de forma ininterrumpida tanto el interrogatorio así como el contraexamen que legítimamente realizaron cada uno de los sujetos procesales. Y a partir de allí, de esta dinámica de participación efectiva, realizar la facultad de solicitar las aclaraciones que corresponden. Desde allí, el no estar presente en una o dos sesiones de audiencia no garantiza el ejercicio de dicha facultad de forma satisfactoria o plena. También se planteó como un argumento de convalidación que hubo en este juicio un cambio de magistrado. Quien habla es el que asumió la dirección del debate cuando ya este juicio se había instalado y se había avanzado con la actividad probada. Lo cual, ¿no?, a priori podría permitir colegir que no tuve inmediación con la prueba actuada antes de mi incorporación. Sin embargo, esto, la propia norma lo faculta, ¿no? Es posible el cambio de un magistrado, pero tiene como condición que sea el único cambio y que se continúe el juzgamiento con los otros dos magistrados que conformaron privilegiadamente el colegiado. Y esta es una excepción, que justamente se da en un escenario donde los otros dos magistrados conformantes del colegiado hayan participado de forma ininterrumpida en los distintos plenarios y así puedan articular la valoración y deliberación del caso con el nuevo magistrado luego de culminar el juicio. Si ello no fuera así, se pone ciertamente en peligro la vigencia del debido proceso como un principio ordenador del juicio penal. Entonces, estos dos aspectos consideramos que no permiten la convalidación de los actos procesales. Finalmente, en cuanto al principio de oportunidad, no se ha planteado con anterioridad a un incidente similar, esto debido a que la defensa solicitante informó que recién se ha tomado conocimiento de estos hechos justamente a partir del ejercicio de su derecho a la información pública, de acceso a la información pública, habiendo recabado una serie de videos y actas y cruzando la información respectiva que le permitió organizar este pedido nulificado. También se planteó como una alternativa realizar nulidad parcial o de algunos actos procesales en específico, como sería el examen y contraexamen de la perito Judith Arangurí. Sin embargo, consideramos que esto tampoco es posible porque el juzgamiento se rige por sus reglas específicas y rige el principio de unidad, y este incumplimiento de estas reglas específicas, ¿no?, por ejemplo, el plazo de suspensión o otros datos que tienen que ver con las sesiones ininterrumpidas, tienen como consecuencia la interrupción del debate, el quiebre del juicio, lo que se conoce en términos procesales. Siendo que el acto en curso en nulidad comprende además casi el 60% de lo avanzado hasta este juzgamiento, determinándose que la ausencia de uno de los magistrados pues ha puesto en ciernes el debido proceso, no hay posibilidad de que el juicio se pueda convalidar o anular de forma parcial. Bien, eso con relación a la parte debatida en la sesión previa. Ahora, de la revisión que también se ha realizado de los actuados, se advierten algunas circunstancias o situaciones que tienen incidencia en una decisión de nulidad. Vamos a referirnos a continuación.
Como idea general, planteamos que el auto de enjuiciamiento debe contener, bajo sanción de nulidad, así lo señala la norma, y o impugnación, entre otros datos, una correcta formulación de la imputación con la identificación de los hechos, y esto surge desde la redacción de la Ley 32.130/2000 de octubre del 2024. También se señala en los requisitos que debe contener el auto de enjuiciamiento, bajo sanción, repito, de nulidad y o impugnación, los delitos en materia de la acusación. Ya se ha dicho con anterioridad que este caso tiene la característica de que se emitieron 2 autos de enjuiciamiento. El primero de ellos fue en el año 2021, el 8 de febrero, con relación al delito de lavado de activos, para 6 de los 7 acusados de este caso. Bien, luego tenemos que, con fecha 2 de mayo del 2023, se emitió un segundo auto de enjuiciamiento, ahora contra los 7 procesados. A ver, un minuto, por favor. A ver, disculpen. A ver, continuamos. Entonces decíamos que hay un segundo auto de enjuiciamiento que se emitió a partir de la impugnación que se realizó del sobreseimiento de oficio que en su día dictó el juzgado de investigación preparatoria a cargo de la etapa interna. Entonces, paralelamente, ¿no?, existen 2 autos de enjuiciamiento. Sin embargo, en este segundo auto de enjuiciamiento hemos verificado que no tiene el fáctico referido a la asociación ilícita. Y dicha falencia justamente es lo que se ha venido cuestionando por las defensas técnicas para protestar afectación a los derechos de sus patrocinados, por ausencia de imputación necesaria, principalmente en lo relacionado con el aspecto temporal de la presunta asociación delictiva que Fiscalía atribuye a los 7 acusados. También otro aspecto que no se ha desarrollado de forma satisfactoria en el auto de enjuiciamiento es lo relacionado con los tipos penales aplicables a los hechos en materia de acusación, toda vez que el artículo 317, como en su momento también lo plantearon las partes, ha sufrido diversas modificaciones, así también la ley de lavado de activos. Y finalmente, un último aspecto que se ha verificado de la revisión de estos autos de enjuiciamiento es que se ha transitado a la etapa de juicio oral por los 2 delitos de asociación ilícita y lavado de activos de forma independiente o autónoma, sin considerar lo que en su día estableció el Acuerdo Plenario 8/2019, en el sentido que el delito de organización criminal o asociación ilícita, como se denominaba anteriormente, tiene naturaleza residual o subsidiaria respecto a los delitos fines que ya comprenden como circunstancia agravante específica la actuación como integrante de una organización criminal sin asociación delictiva. Es decir, cuando un delito es cometido en el ámbito de una organización criminal o asociación delictiva o ilícita, no opera el concurso real, ni siquiera el concurso ideal, sino simplemente se tipifica la conducta en el delito fin con la circunstancia agravante específica. Esto ha sido además ya complementado y ratificado por la jurisprudencia nacional en diversas ejecutorias, pudiendo citar solamente la 4385/2024 nacional del 10 de diciembre del año pasado, en donde puntualmente se señala lo siguiente. En cuanto a la organización criminal, ex artículo 317 del Código Penal, el delito de lavado de activos la incluyó como una circunstancia agravante específica a partir del artículo 3, literal B del Decreto Legislativo 986 del 22 de julio del 2007, que fue ratificado posteriormente por el Decreto Legislativo 1106 y la Ley 31778. Ello significa que no puede configurar un delito independiente conexo con el de lavado del activo, sino una modalidad agravada específica del mismo. Siendo así, considera el colegiado que existe una incorrecta calificación jurídica de los hechos en los 2 autos de enjuiciamiento antes referenciados. A partir de lo expuesto, se concluye que estos autos de enjuiciamiento contienen defectos que tienen como consecuencia la nulidad, situación que hace inviable instalar un juzgamiento en tales circunstancias. La norma procesal exige que advertida una nulidad, como la que se ha señalado, debe subsanarse en la medida de lo posible. Ahora, si bien el artículo 154.4
del Código Procesal Penal señala que las nulidades declaradas durante el desarrollo del juicio oral no retrotraen el procedimiento a la etapa de investigación o a la etapa de control intermedio. Sin embargo, ya hay diversas casaciones que también se han pronunciado sobre este aspecto. Citamos solamente la 1590-2018, en donde se establece que ninguna regla es absoluta, y al advertirse afectación al derecho de defensa y de imputación necesaria principalmente, componentes esenciales del debido proceso, es posible retrotraer el proceso penal hasta el momento en que se generó el vicio estructural determinante de la ineficacia de los actos procesales posteriores. Entonces, como no es posible subsanar el autoenjuiciamiento por parte de este colegiado, deberá devolverse al juez de garantías que emitió dichos actos, el tercer juzgado de investigación preparatoria a la luz, a efectos de que se realice lo que la función y la propia Constitución le exige. Entonces, aquí, para finalizar, teniendo en cuenta que con ocasión de una incidencia de prescripción en sus días sustentó la defensa académica del señor Valentín Fernández Bazán, el doctor Fidel Rojas Vargas se reservó la emisión de esa decisión para anunciarla juntamente con la sentencia, pero al haberse ya acordado la nulidad de este juzgamiento, también debemos hacer mención a lo siguiente, ¿no? De algún modo ya el colegiado adelantó su línea de criterio en relación a la naturaleza jurídica del delito de asociación ilícita, que era uno de los puntos de debate y de cuestionamientos que realizaba la defensa, como un delito permanente. Entonces, con la finalidad de eventualmente evitar cuestionamientos a la imparcialidad u objetividad del órgano colegiado, o nuevas nulidades inclusive, una vez que el juzgado de investigación preparatoria emita el autoenjuiciamiento unificado, teniendo en cuenta las observaciones advertidas, conforme a derecho, la administración del módulo penal deberá convocar al colegiado que por ley deba conocer este juzgamiento. En atención a lo expuesto, la decisión del colegiado es la siguiente. Primero, declarar nulo el presente juzgamiento desde la fecha de su instalación, el 19 de abril del 2024, y todos los actos procesales realizados con posterioridad. Segundo, declarar nulo el auto de citación a juicio oral contenido en la resolución número 38, de fecha 19 de enero del 2024, expedida por el juzgado colegiado del SANT, que citó a juicio oral para el 27 de marzo del año 2024 y fechas subsiguientes. Tercero, se dispone la devolución de los actuados al tercer juzgado de investigación preparatoria especializado en delitos de corrupción de funcionarios, crimen organizado y lavado de activos de la Corte del SANT, a efectos que se pronuncie y, de ser el caso, realice las audiencias complementarias que el estadio intermedio requiera para lograr el saneamiento formal y sustancial de esta causa, relacionados con los autos de enjuiciamiento de fechas 8 de febrero del 2021 y 2 de mayo del año 2023, a cuyo efecto se realizarán las comunicaciones y coordinaciones necesarias para ejecutar lo dispuesto por este juzgado colegiado. Bien, se pone a conocimiento de las partes. Fiscalía, doctor Rañanca. Sí, señor juez, vamos a interponer recurso de apelación y solicitamos el plazo de ley. Bien, el actor civil. Notificado, señor magistrado. Las defensas, en el orden que son acreditadas, doctor Bocanegra. Conforme, señor magistrado, con lo decidido. Doctor de Lama. Sí, señor juez, conforme, sin embargo, pediría que la Procuraduría, haciendo un auto interlocutorio, establezca si interpone el recurso de apelación o no. El doctor Erasmo Reina. Conforme, su señoría. Doctor Vidal. Conforme. Bien, finalmente, doctor Zabaleta. Conforme, doctor. Bien, entonces, Fiscalía ha interpuesto recurso de apelación. Se dispone el plazo de ley para la fundamentación respectiva bajo procedimiento de rechazarse el recurso. Bien, en cuanto a la solicitud con relación al actor civil, la notificación entiende el colegiado que es un acto de deliberación o reflexión. Esto tiene en cuenta además de que la postura del actor civil en su momento fue de que se conformaba con declararse la nulidad si es que se evidenciaba que efectivamente había afectación al debido proceso. Se deja salvo el derecho. Bien, 12:07, hemos terminado la sesión de hoy. Buenas tardes para todos.
señor juez, solamente para pedirle que nos notifiquen el acta correspondiente. Bien, la resolución